Buenas tardes, aquí estamos en la tercera edición de DTV para compartir con ustedes las novedades que hay a esta hora sobre la sesión que está convocada para mañana a las 10 de la mañana. Todo indica que estaría habilitado ese proceso de reunión de 129 diputados y legisladores que van representando los distintos bloques y que en definitiva van a permitir que se comience con un debate que va a estirarse por varias horas. Muchas horas se prevén, más de 24 horas de discusión, porque el ojo hay que ponerlo en el articulado en particular. Voy a darle la bienvenida a mis colegas para analizar ya algunas novedades de último momento que tienen que ver con los posicionamientos de los diferentes bloques. Daniela Mosetic, bienvenida, buenas tardes. Hola Amanda, ¿cómo les va? Recién me pareció muy correcto lo que dijiste para el día de hoy. Las novedades a esta hora. Las novedades a esta hora porque esto, lo que hay, las novedades que hay ahora no son las mismas que llegando a las 7 de la tarde y lo que creo que va a ser al final del día también, donde estamos construyendo este rompecabezas como para ver cómo es el arranque de la sesión de mañana. Lo que decimos ahora en media hora no sirve. Está pasando mucho eso, cada vez se está igual consolidando, ¿no? Se está consolidando el estado de situación, pero hay que construirlo todavía. Hace algunos minutos nada más, el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, a través de la red social X, anunció que los 34 integrantes de su bloque van a acompañar en general el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y ya, además de los 40 del PRO, suman estos 34 otros diputados que requería la libertad de avanza. Le faltan todavía algunos, muy poquitos, una docena nada más para llegar a 129, pero hay otros bloques que también podrían aportar sus integrantes, la gran mayoría de sus integrantes, para llegar a 129. Jessica Calcaño, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Sí, una novedad importante, la del bloque radical, que finalmente va a actuar unificado, porque recordemos que cuando fue el plenario de comisiones donde se dictaminó, habían hecho una votación dividida el radicalismo. Un sector había votado el dictamen de mayoría con disidencias y otro sector no había firmado ningún dictamen. De hecho, ese mismo sector que no había acompañado los dictámenes, en definitiva que forman parte de las 3 comisiones donde se debatió y se discutió el proyecto, habían presentado también una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando ampliar el tiempo de debate y las comisiones donde se da la discusión de la ley bases. Eso sucedió toda la semana pasada mientras se estaba trabajando sobre un dictamen que se conoció a primeras horas de la madrugada del miércoles 24 y que luego siguió en tratativas hasta que este domingo se conoció el texto casi final, podríamos decirlo, el más cerca de lo que será discutido en el recinto. De hecho, ya se publicó el texto que será debatido y que tiene, paradójicamente, 316 artículos, 136 artículos en la primera revisión, menos, y otros 136 artículos más en el último zarandea, digamos, de artículos que se ha dado a partir de la decisión del Ejecutivo de retirar el capítulo fiscal. Pero quedan muchos temas todavía por resolver, más de 40 disidencias, dicen. Sí, por eso mañana vamos a estar atentos más que nada al quórum, lo que estábamos diciendo. Si tenemos en cuenta esa cuenta que estás haciendo vos, cerca de una docena, y la disposición de hacemos coalición federal de esos 23, a ver cuántos podríamos sumar para, digamos, son los que están marcando, están coqueteando, ¿no? En estas últimas horas los integrantes del bloque de Pichetto son los que están coqueteando un poco saben que tienen la llave, ¿no? Saben que tienen la llave. Hubo declaraciones fuertes del diputado Nicolás Massot, ¿no? En las últimas horas, hoy bien temprano en la mañana, planteando que, como bien decía Dani, todos los minutos va cambiando la realidad del quórum. Peligraba por lo menos su aporte y su acompañamiento al quórum de mañana. Claro. Bueno, y hay los puntos que todavía siguen en discusión. Amanda, vos decías 40 disidencias. ¿Cuáles son esos puntos? Privatizaciones va a ser uno de ellos. La declaración de emergencias probablemente sea otro punto de cuáles son las áreas en que se les daría la delegación de facultades. También hoy escuchaba una entrevista hace unos minutos nada más al diputado Carvajal de la Unión Cívica Radical, que decía que también tenían diferencias en el capítulo de seguridad. Sí. También hay diferencias en el capítulo de cultura, así que hay el texto final que conocimos en el día de ayer que presentó el gobierno, probablemente no sea lo que salga
completo. Claro, eso es un posesión. poco la expectativa que tienen todos los bloques que participan de la discusión. Recordemos que la posición de Unión por la Patria del Frente de Izquierda es rechazar la iniciativa en su totalidad, así que no están dentro de estas negociaciones que tiene el oficialismo con algunos bloques que van a aportar diputados para primero constituir el quórum, luego para la aprobación en general del proyecto y después todo un desafío que es conseguir los 129 para cada uno de los artículos. Todavía no se sabe bien cómo va a ser el tratamiento. No, a ver si para tener en claro, mañana con el capítulo electoral afuera no hay ninguna que tiene mayoría especial. ¿Queda algo que tenga que tener alguna votación? No. Creo que no. Creo que no, porque esa era me acuerdo, digo, creo que pensando en 2 semanas atrás, Sí. que estábamos hablando, bueno, ¿qué va a pasar con las votaciones, con los temas que requieren mayoría de 129 votos, ¿no? De mayor? Eso quedó afuera. Por lo tanto, eso era algo de la Facilita. práctica, pero quedó afuera. Así que el capítulo electoral no lo va a requerir. Vamos a repasar en un ratito más de los números que a estas horas se están barajando para la sesión de mañana. Recuerden, 10 de la mañana está convocada, se augura un debate largo, pero también estuvo hablando Carlos Castañeto, diputado de Unión por la Patria, hoy más temprano en la mañana en Primera Edición, y este es un fragmento de la entrevista. Yo presenté un proyecto para que se coparticipe el impuesto país, por supuesto que entra en ordinarias porque no soy parte del Ejecutivo, pero el tema es que por un lado sacan la parte tributaria, tendrían que incorporar, si este es el acuerdo de los fondos de coparticipación, porque el impuesto país no es coparticipable. Y por otra parte, a la hora de la noche, un ministro dijo que eso se iba a tratar en ordinarias. Entonces me parece que estamos en una discusión, o un esfuerzo, mejor dicho, me parece muy en vano, sobre todo cómo se trató previamente antes de llegar a la sesión. Creo que se tenía que ver, como se dijo públicamente, en más de 20 comisiones. Y tampoco veo el sentido de esta ley ómnibus, de tratar... ¿Por qué? ¿Por qué y desde dónde no? Primero porque creo que las delegaciones del Congreso sobre tantos aspectos no es bueno. En muchas partes del articulado, por lo menos del que tengo yo del dictamen, ¿no? Que es el que me guío, deja en poder del Ejecutivo reglamentaciones cuando el Poder Legislativo nunca deja tan abiertas las reglamentaciones. El testimonio del diputado Castañeto hablando con nuestro colega Horacio Embón, y es parte de lo que hay de expectativas, ¿no? Cómo se va a ordenar mañana el debate. Hoy 19 horas hay una reunión muy importante que es la de labor parlamentaria, Dani, que tiene que ver con el encuentro de los presidentes de cada uno de los bloques para ordenar un poco cómo va a ser mañana el tratamiento. Muchos presidentes de bloque, ¿no? Exacto. A ver, bueno, el orden de los temas, se va a ver cuestiones de privilegio, cuántos van a ser los voceros, quiénes van a estar encargados de plantear los dictámenes, quiénes van a exponer los miembros informantes de cada uno de los dictámenes, cómo van a ser los cierres. Bueno, si va a haber o no cuarto intermedio, que es la gran incógnita. Sí, exactamente. Recién estuvo acá en el piso el diputado Falcone de La Libertad Avanza y decía: yo soy bilardista, dijo, yo hasta que no veo que está votada la ley, no me voy a quedar tranquilo. Por eso, el cuarto intermedio es un riesgo, sí. ¿no? Es un riesgo, como también es un riesgo estar 40 horas sin descansar, ¿no? Le ponemos 40 horas porque es una estimación, hoy por ahí conocemos algún detalle más. Es un riesgo también, sobre todo en la votación que queda lo último, ¿no? Claro, y los temas que tienen que ver con modificaciones muy particulares y que no son exactamente iguales las miradas de los diferentes bloques que quieren aportar al texto. Jessica Alcaño, nos vas a contar un poco de esto, ¿no? De cómo fueron dándose algunas modificaciones sobre coparticipación y sobre facultades delegadas. Sí, emergencias y facultades delegadas, basándonos, aclaramos, en los dictámenes. Dictamen de mayoría, las disidencias y también, bueno, los dictámenes de minoría que son de rechazo y otros dictámenes de minoría que proponen otro articulado. Decíamos al inicio del programa que el tema de declaración de emergencias y delegación de facultades
es uno de los puntos que continúa en discusión, donde hay bastantes diferencias. Los dictámenes surgieron del plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. El debate central está en cuáles son las áreas en las que se va a delegar esas facultades, declarando las emergencias respectivas, y los plazos. Aunque en el tema plazos ya se llegó más a una síntesis. En el proyecto original de la ley de bases se proponía que la delegación de facultades sea por 2 años, prorrogable por otros 2 más. Solo por decisión del Ejecutivo. Solo por decisión del Ejecutivo, y ahora se llega a una formulación de síntesis donde las distintas propuestas plantean que sea por un solo año y prorrogable por 1 año más, con decisión del Congreso, esa prórroga. Y también la cantidad de emergencias, ¿no? Esto es lo que vas a dar también cuenta vos. Todo este proceso de 3 semanas de negociación que se dio entre algunos bloques de la oposición y el oficialismo en la Cámara de Diputados tiene que ver no solo para acotar el tiempo de la delegación de facultades, sino también el número y el alcance, ¿no? Con el retiro del capítulo fiscal, una de esas emergencias también se ve modificada o impactada directamente. Sí, así es, Amán. Y la fiscal es una de las que aparece en varios de estos dictámenes. Vamos a ir a la siguiente placa para ver dónde se basa, ¿no?, esta delegación de facultades en la Constitución Nacional. De hecho, en la Ley de Bases está citado, es el artículo 76 de la Constitución, donde allí, vamos a ver textualmente, dice: se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Por eso está la relación entre emergencias públicas y delegación de facultades, porque es lo que le da la competencia a esa delegación de facultades, además del plazo. Vamos a la siguiente placa. De aprobarse esta delegación de facultades, ahora vamos a ver el debate de cuáles son las áreas. Esto habilita al Poder Ejecutivo a legislar mediante decretos delegados, que es algo distinto a los decretos de necesidad y urgencia, que son estos decretos delegados por estas emergencias y esta delegación que se hace vía el Congreso. Y el Congreso es el que controla estos decretos en los términos de la Ley 26.122, que es la misma ley que rige para controlar los decretos de necesidad de urgencia. De hecho, se llama esa ley Régimen Legal de los DNU, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes. También son revisados y dictaminados estos decretos delegados por la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que falta conformarse en su totalidad, todavía tiene 8 diputados y 8 senadores, y es la que estuvo muy en discusión también por el decreto de necesidad de urgencia número 70 que emitió el presidente Javier Milei. Y que los senadores de Unión por la Patria convocaron a una sesión para este jueves, 1 de febrero. Hay que ver si se hace la convocatoria, porque es la presidencia del Senado, en este caso la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien tiene la potestad, más allá de la convocatoria y la solicitud que haya hecho la oposición a una sesión especial, de obviamente formalizar esa convocatoria. Si no se hace ese paso, no se puede autoconvocar la sesión, digamos, los senadores no se pueden sentar en las bancas si no hay una convocatoria hecha formalmente por la presidencia de la Cámara. Así que están ahí viendo si logran o no que eso suceda. Sí, así que mientras va a ser la segunda jornada del debate de la Ley de Bases, va a haber un ojo puesto también en el Senado por esta convocatoria, por el DNU, que incluso creo que muchos senadores van a estar también poniendo un ojo en cómo se desarrolla el debate ahí, porque el Senado tiene mucho peso los gobernadores. Y además son cámara revisora, ¿no? Después le toca revisar lo que quede de todo ese debate, que como decía Jessy al principio, tenemos una guía de cómo puede empezar el texto original, va a ser como la base de la discusión, pero no tenemos certeza que eso que se va a someter a discusión el día de mañana, ese texto, sea exactamente lo mismo. Todos creemos que no va a ser exactamente lo mismo que lo que ingrese, ¿no? Y ahí es donde los senadores
tienen que ver con mucha precisión porque van a ser ellos quienes revisen sobre todo. Sí, sería ideal que esté este texto, el de mañana, la media sanción, esté consensuado de manera tal que no vuelva, porque no es un texto cualquiera para volver, ¿no? Hoy hablaba con la senadora Krexler, que es de la provincia de Neuquén justamente, en Radio Nacional, y nos decía, bueno, nosotros vamos a observar mucho la técnica legislativa porque ya viene como con muchas complicaciones el proyecto de ley, la media sanción que va a emanar la Cámara de Diputados, y dijo, nadie habló con nosotros hasta el momento, queremos que vengan los funcionarios. Así que vamos a ver qué pasa, porque se entiende que va a haber una instancia de debate no tan larga, pero sí también muchas veces cuando son temas importantes se requieren invitados y se requieren pasar también porque los senadores... En general, cuando se discute el presupuesto sucede eso, ¿no? El ministro viene acá a la Cámara de Diputados, presenta el proyecto, que digo, es el más parecido en términos de alcance y de complejidad, que estamos viendo ley bases con el presupuesto. Por eso hacemos la comparación. No van los mismos ministros, van 2 o 3, por ahí van algunos importantes a la Cámara Revisora, que es el Senado. Pero bueno, como comenzó acá en la Cámara de Diputados con mucha complejidad, hoy por lo menos la senadora Krexler solicitaba que haya un tratamiento un poco más profundo y también mucha responsabilidad con la técnica legislativa, que es lo que más le preocupa a la senadora. Estar mirando y porque después no se puede aplicar. Exacto, pero falta un montón. Sigamos con las facultades delegadas. Vamos a seguir, vamos a la siguiente placa para ya meternos de lleno en lo que plantean los dictámenes. Vamos a empezar, por supuesto, por el de mayoría, que es el de La Libertad Avanza, con la disidencia del PRO, en este caso, que... hubo otros bloques que plantearon su disidencia, pero en el caso del PRO no planteó diferencias con el texto, o sea, no planteó diferencias concretas. Entonces suponemos que apoyaría las áreas en las que está proponiendo el gobierno las emergencias y delegación de facultades. ¿Qué es lo que dice el dictamen? Son 9 en total las que plantea el dictamen de mayoría, que es lo que se va a votar en general en el día de mañana al inicio. Económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa. En el texto original de la ley de bases eran 11 emergencias, se agregaba defensa, sanitaria y social. Decíamos que esto es lo que más consenso hay, que sería por un plazo de 1 año hasta diciembre del 2024, prorrogable por el Congreso por un plazo máximo de 1 año. Esto fue producto de las distintas conversaciones entre los bloques que se dio previo a que salga el dictamen. Vamos a la siguiente placa. La disidencia de la UCR, es decir, que firmó el de mayoría, pero planteó sus disidencias en un texto y en un articulado. Las emergencias y delegación de facultades son 6 las que propone la Unión Cívica Radical, que es administrativa, económica, financiera, tarifaria, fiscal y energética, por el mismo plazo que el de la mayoría. Ahora vamos a la disidencia de Hacemos Coalición Federal, de un sector, ¿no? Porque después hubo otro sector que presentó su propio dictamen de mayoría. Acá estamos hablando de las disidencias con el de mayoría. Igualmente esta vez en base al dictamen, porque luego fue la conferencia, el anuncio del ministro Caputo, donde retiró el capítulo fiscal y ya la emergencia fiscal también cae, ¿no? Porque no hay una discusión fiscalista dentro del proyecto bases a partir de una decisión del Ejecutivo. Claro. Por eso se modifica y eso que vos bien advertías, no son exactamente las mismas que se van a terminar aprobando. Así es, por eso aclaramos que nos basamos en lo que dicen los dictámenes y cuál es que de alguna manera muestra cuál es la visión que tiene cada bloque y la propuesta o lo que está dispuesto a apoyar de la propuesta del gobierno. La disidencia con el dictamen de mayoría Hacemos Coalición Federal plantea 4 delegación de facultades, que son económica, financiera, fiscal y administrativa, que de alguna manera estas 4, viendo, el tema fiscal es lo que decía Amanda recién, pero son las que tendrían consenso, de alguna manera, entre todos los dictámenes que hay y que podría lograr los votos necesarios en la votación en particular. Sería por el mismo plazo, entonces, económica, financiera, fiscal y administrativa. Ahora vamos al dictamen de minoría de la coalición cívica, que también es parte del bloque Hacemos Coalición Federal. Plantea en 5 materias, es económica, financiera, fiscal, de seguridad y administrativa, por el mismo plazo que el de la mayoría.
En el caso del dictamen de minoría de Margarita Stolbizer y Mónica Fein del Partido Socialista, que son también parte de Hacemos Coalición Federal, plantean en 5 áreas: económica, financiera, fiscal, tarifaria y administrativa. Es decir, podemos ver que donde no hay discusión, que hay bastante acuerdo, es económica, financiera, fiscal y administrativa. Sí. La fiscal hay que ver igual si no la sostiene también el gobierno, porque al quitar el capítulo fiscal quizás necesita que se la den para poder tomar distintas medidas, decisiones en esa materia. Y en este caso la diferencia que plantean por el plazo es que sea solamente por 1 año sin prórroga, en el caso de Margarita Stolbizer y Fein. Vamos a la siguiente placa. Ahora vamos a ver 2 dictámenes de rechazo. Algo para aclarar también que hoy nos comentaban desde algunos de los bloques es que muchas de las emergencias, algunas se derogaron y otras finalmente se modificaron en la redacción. Por ejemplo, la administrativa, que limita también la capacidad de intervención del Ejecutivo Nacional. Porque hay que recordar, como bien decía Jessica al principio, que estas son facultades que tiene el Congreso de la Nación, que termina delegándolas por un tiempo al Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que hace es renunciar por 1 año a decisiones que puede tomar el Poder Legislativo. Y por eso nos aclaraban que no solamente se dan estas emergencias, sino que también en la redacción final que se acordó con los bloques que aportaron modificaciones, se limita incluso el desarrollo de esas propias emergencias, dando parámetros, ¿no? Haciendo referencias a leyes anteriores, o sea que no es que es una delegación plena y total de facultades. Hay ciertas limitaciones que quedaron plasmadas en la redacción para que pasen de ser 11 originalmente a 6, que es más o menos el acuerdo que hay hoy. Sí, bueno, en el articulado esto está al inicio, además va a ser lo primero que se resuelva en particular. Vamos a lo primero que se va a votar en particular, así que va a estar al inicio de ese debate. Bueno, rápidamente. Dictamen de minoría de Unión por la Patria, rechazan todo el proyecto y con respecto a las facultades delegadas dicen que no surge la existencia de razón suficiente que justifique tal delegación legislativa en dichas materias, sobre todo porque está el Congreso funcionando con sesiones extraordinarias. Y por último, dictamen de minoría del Frente de Izquierda, que también rechaza todo el proyecto, que siempre dice han rechazado la delegación de facultades utilizada por todos los gobiernos. Así que este es un poco el panorama, Aman. Esa es parte de la discusión que se está dando por estas horas para, bueno, los primeros temas que van a tener que afrontar los legisladores en el día de mañana. Va a haber primero una jura de 2 diputados que se tienen que incorporar, una en reemplazo a la canciller Mondino en representación de la Libertad Avanza de la provincia de Córdoba y otro también en representación de Unión por la Patria, que había quedado demorado su ingreso el 7 de diciembre pasado, y con una sesión es donde va a empezar a hacerse esa incorporación con la jura propia de estos 2 legisladores. Después, las emergencias va a ser el principal tema de debate, así que todo este resumen que hizo Jessy recién les va a servir para seguir un poco los posicionamientos de cada uno de los bloques y encontrar la síntesis final que va a haber seguramente al momento de la votación. Eso igual se va a develar cuando se vote, porque las primeras 14 horas van a ser por lo menos de posiciones políticas que tienen los diputados respecto a la totalidad del proyecto y luego sí cada uno de los artículos. Nos vamos a una pausa, en un ratito volvemos porque tenemos mucho más para compartir. Hay algunos diputados que están ya en las inmediaciones del Congreso para conversar sobre el proceso de debate que se ha dado aquí en el Congreso de la Ley Ómnibus y lo que falta de acá en adelante en relación a este proyecto de ley de bases y puntos de partida. Ahora volvemos en un minuto. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Nuevo bloque, aquí en la tercera edición de DTV. Les comentábamos que los diputados ya están en las inmediaciones de la Cámara, no solamente porque mañana a las 10 tienen que estar sentados aquí para la sesión, sino porque hay muchas reuniones de bloque que se vienen dando en las últimas semanas en este ir y venir de discusiones, de análisis, de propuestas, de puesta en común en un trabajo político que se da aquí en el Congreso de la Nación, como habitualmente sucede en el tratamiento de una ley. Tenemos justamente a Carlos D'Alessandro, diputado
diputado de La Libertad Avanza, para compartir con nosotros un poco este análisis. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por la invitación. Ya estás ahí a horas de la primera sesión que te va a tocar parlamentaria de debate, ¿no? Porque las otras habían sido preparatorias. Claro, estamos a horas de, como bloque de La Libertad Avanza, 38 miembros, de inaugurar nuestras primeras sesiones como diputados, lo cual nos llena de orgullo, más en el contexto que estamos viviendo, un momento histórico para la República Argentina y valorizando la posibilidad que nos dio Javier Milei para estar al frente de hoy de un poder legislativo que no busca algo menor que implementar en un nuevo ejercicio una ley base para la reconstrucción de nuestro país. Y en todo este proceso de trabajo que se fue dando en las últimas 3 semanas, hubo muchos capítulos que tuvieron que ser modificados, algunos incluso excluidos, que se tratarán más adelante. ¿Qué análisis haces de todo ese proceso? Que en una primera instancia el presidente Javier Milei planteaba que no aceptaban modificaciones, pero ustedes han trabajado muy arduamente para mejorar el texto. Sí, acá hay que valorizar sobre todo la relación de Martín Menem y de Oscar Sago con el resto de los bloques de la oposición constructiva, como lo denominamos, o dialoguista. Entendemos que una ley de 664 artículos que nos permita la modificación prácticamente estructural de nuestro país era una ley donde íbamos a encontrar resistencia a los cambios, porque todo cambio, toda crisis lleva a esta resistencia natural. Y hoy tenemos, de los 664 originales, quedaron, si sacamos los capítulos de tributario, nos quedaron 386 artículos. Pero entendemos que estos 386 artículos que quedan son fundamentales para lo que estamos buscando nosotros desde el Poder Legislativo, darle a Milei esas herramientas necesarias para poder, de alguna manera, poner en funcionamiento su política. Todavía quedan algunos temas pendientes de tratamiento dentro de las negociaciones que se están dando. Uno de ellos principalmente tiene que ver con las privatizaciones. Estuvieron conversando en el bloque respecto a cómo van a trabajar el artículo por artículo. Van a, después de la reunión de jefes de bloques de esta tarde, reencontrarse en La Libertad Avanza para ordenarse. ¿Cómo es la idea de trabajo? Bueno, ayer tuvimos una reunión de bloque donde ya tenemos las temáticas repartidas entre los diputados que vamos a participar de la sesión. En mi caso me tocó el tema de seguridad, que no es un tema menor. No es un tema menor por la cantidad de quórum que necesitamos nosotros al momento de tratar. Vamos a necesitar un quórum completo de 129. Y no es un tema menor porque sobre esa ley de seguridad que nosotros proponemos, o el capítulo de seguridad que tiene que ver con la reforma del Código Penal y tiene que ver con este tema de evitar, de alguna manera, no anular la protesta social, pero sí acomodarla a los tiempos que queremos vivir, que es una protesta social con la posibilidad de convivir con el ciudadano que viene a trabajar, que va a cumplir sus funciones, con los comercios que tienen que estar abiertos. O sea, nosotros tenemos que de alguna manera asegurar la circulación, la posibilidad de trabajar, de las libertades constitucionales que tenemos los argentinos. El tema de los bloqueos sindicales, creemos que los sindicatos tienen herramientas suficientes, entre ellos el derecho a huelga, para poder expresarse y para poder conveniar con los empresarios, por lo cual es un tema que tenemos, el tema de los bloqueos sindicales, el tema de la legítima defensa, es un tema que también vamos a abordar en la modificación del Código Penal. Estoy poniendo este caso porque son artículos que vamos a tocar, son 4 capítulos, 21 artículos del Código Penal que nosotros impulsamos modificar de la ley y bueno, que se va a dar la discusión en lo particular. ¿Cómo pensás esa discusión? Porque algunos diputados de la oposición plantean que todavía quedan modificaciones para hacerle, si bien se ha excluido, por ejemplo, el artículo que impedía las reuniones o pedía autorización para las reuniones para más de 30 personas, se modificó ese texto, pero plantean que todavía quedan algunos detalles en términos del articulado, por ejemplo, con legítima defensa. Bueno, pero por ejemplo, en el artículo original decía 3 personas, en este artículo dice 30 personas y la comunicación a la Secretaría o al Ministerio de Seguridad de la Nación y llama a las provincias a conveniar o a adherirse, mejor dicho, a esta nueva ley. Claro, porque la seguridad es distrital la responsabilidad. Cada provincia tiene que impartir seguridad. Exactamente, y tenemos que considerar si las rutas son provinciales o son nacionales. El tema es que en los últimos 2 años tuvimos
más de 20.000 piquetes. O sea, tuvimos casi 27 piquetes promedio diario en el último año, lo cual prácticamente impide el funcionamiento porque la mayor cantidad de los piquetes es en la ciudad de Buenos Aires. Y cada vez que se hace un corte en la avenida 9 de Julio, aproximadamente 300.000 personas, si consideramos solamente el transporte público, se ven impedidos de llegar a su trabajo o de la libre circulación. Y los costos por esos cortes diarios que tenemos, cada corte implica prácticamente 255 millones de pesos de costos laborales que podemos incidir ¿Y ustedes según las consideran estadísticas. que con estas modificaciones van a modificarse en definitiva? ¿Van a dejar de hacerse este tipo de protestas? ¿Va a cambiar la manera de...? Nosotros no nos oponemos a la protesta. Nosotros intentamos ordenar la situación del país. O sea, entendemos que existe todo el derecho a la protesta como en cualquier gobierno democrático y entendemos que las protestas son válidas y si son sentidas por la vulnerabilidad que tienen los que protestan. Pero también entendemos que no puede haber una coacción sobre la persona que tiene que protestar, o sea, porque hemos recibido en los últimos días al número 134 infinidades de denuncias de personas cuando fue el tema del paro. No me quiero imaginar si lo seguimos manteniendo abierto para todas las protestas que puedan llegar a venir, cuánto van a ser los miles ¿Y eso de... lo incluyen en la ley? Y eso, la idea es que sea penalizado en el caso de extorsión, como lo consideramos, si querés, amenazás con sacarle el plan o pagás para que vayan a cortar la calle. ¿Qué otro tema dentro de los capítulos de seguridad pensás que puede haber negociaciones para mejorar el texto? ¿Sabés que hay diputados de otros bloques que quieren introducir cambios? No, a ver, nosotros tenemos 5 dictámenes, Sí. de lo cual uno solo es en mayoría, pero con 34 de disidencia. Ahora, he visto los dictámenes de otros bloques y prácticamente achican la medida de seguridad a 2 o 3 cambios de artículos solamente. Ajá. Entonces entendemos que primero tenemos que votar en general para que salga este dictamen favorable, el que nosotros proponemos, y después, bueno, cuando lo toquemos en particular, se verá en cada uno de los bloques cómo van a hacer su expresión ante las medidas de seguridad. Ahora, lo que entendemos los argentinos es que la seguridad es un tema principal, así como es el económico. Yo salgo a la calle y pregunto y la gente está más preocupada por la seguridad que por la inflación. Por último, diputado, agradecerle esta visita del día de hoy. ¿Tienen ya trabajado con los senadores? ¿Cómo continúa el proceso? Porque, bueno, mañana comienza el debate, es probable que antes de fin de semana haya una media sanción y las extraordinarias terminan el 15 de febrero. ¿Hay ya un trabajo articulado con el Senado? ¿Se estuvieron reuniendo ustedes como diputados? Entiendo que se han reunido los presidentes, tanto el presidente de la Cámara con la vicepresidenta de la Nación. Yo hoy ceno con uno de los senadores de La Libertad Avanza en una cena de una reunión esta noche. Y sí, va a haber una articulación plena. Lo que estamos viendo es cómo, ahora nosotros quedamos expectantes, cómo Villarruel va a armar ese famoso trance de votación en el Senado de la Nación. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Muy amable. Nos vemos en cualquier momento. El diputado Alessandro de La Libertad Avanza en representación de la provincia de San Luis y estamos repasando lo que se espera para la sesión del día de mañana y nos está convocando nuestra compañera Lourdes López desde el móvil para comentarnos cómo siguen las cosas en las inmediaciones del Congreso de la Nación, porque obviamente se está preparando todo para mañana. Hace un rato nada más estuvieron los técnicos de audio y video y también de sistemas viendo y visitando el recinto para ordenar el trabajo de mañana con los diputados de la Nación a partir de las 10 de la mañana, revisando que técnicamente esté todo en su lugar para que se pueda dar esta discusión. Y también, bueno, el día de ayer el propio presidente Martín Menem estuvo preparándose y alistándose en el trabajo en el recinto para luego poder dirigir de una manera ordenada un tratamiento que va a ser complejo, no solamente porque, bueno, llega justo a conseguir los acompañamientos, el oficialismo en la Cámara para comenzar este debate a las 10 de la mañana, pero por otro lado porque son muchos los artículos y muy compleja la cantidad
de materias que aborda esta iniciativa. Pero el oficialismo tiene confianza, y nos decía el diputado Carlos de Alessandro recién, que tienen bastante confianza de poder avanzar con muchos temas, y también nos marcaba, por ejemplo, en el capítulo de seguridad, que es el que le toca a él defender, que la mayoría de los dictámenes modifican el volumen de transformaciones que pretende hacer el oficialismo, las acotan significativamente, y eso va a ser parte de la discusión, me parece, el día de mañana, ¿no? Sí, bueno, como decíamos hace un rato, desde la Unión Cívica Radical también han planteado varios reparos sobre el capítulo de seguridad, así que efectivamente va a ser otro punto de los debates donde pueden modificarse artículos, hacer agregados, quitar algunos. Esa va a ser un poco la dinámica. Siempre desde el dictamen de mayoría, en este caso la Libertad Avanza, tiene que aceptar, ¿no?, esos cambios en caso de que se quieran hacer, y si no, bueno, se votará por sí o por no, digamos, aceptación o rechazo. Sí, parece que están pensando en el ordenamiento de la sesión respecto a que aquellos agrupar los artículos que en principio no tienen disidencias para que puedan ser aprobados en conjunto, sin discusión en particular, y luego sí dedicarle mucho tiempo a cada uno de aquellos que puedan obtener alguna modificación. Parece ser que también en la Libertad Avanza hay un semáforo, un ordenamiento de los artículos a través de la idea del semáforo, donde algunos están posicionados en violeta, otros están en amarillo, que son los que podrían ser plausibles de modificación. Violeta es pulgar para arriba, sí. Bueno, lo que también tomaría de lo que recién estaba comentando el diputado, hay articulación con el Senado, ¿no? Ya estamos mirando un poquito más adelante y denota un poco la confianza. Dice, bueno, a ver cómo Villarroel va a armar ya el trabajo en el Senado. Esto quiere decir, bueno, tenemos chance, estamos bien, ¿no? Estamos bien para mañana. ¿Cómo empezamos a ponernos de acuerdo ya pensando en la sanción definitiva de esto? Así que exactamente. Todo un combo. Un combo importante. Ahora en unos minutos nada más, Dani, nos vas a contar y vamos a repasar también parte del articulado de la ley bases que tiene que ver con el empleo público, pero también repasar que en el Senado de la Nación lo que sucede es que la Libertad Avanza tiene 7 senadores y requiere 37 para poder tener quórum. Está, bueno, bastante parecido a la dinámica que tiene aquí en la Cámara de Diputados, pero con un bloque opositor muy consolidado de Unión por la Patria, que tiene 33 senadores y que obstaculiza en algún sentido las alianzas posibles que puede llegar a tener el bloque de la Libertad Avanza, porque quieren todos los partidos en el Senado discutir en particular varios artículos, ¿no? Sí, se va a volver a dar esa discusión, como decíamos hace un rato, hay que ver si termina, o sea, si se hacen modificaciones nuevas en el Senado va a tener que volver a la Cámara de Diputados. Eso es lo que quiere evitar el oficialismo, por eso está tratando de consensuar y ver cuáles son los consensos con los gobernadores también, que son los que tienen también mucho peso en la Cámara Alta. Claro, y además allí porque, a diferencia de lo que ha sucedido en estas horas, que también hay que decir que la extinción que sufrió Unión por la Patria en la Cámara de Diputados con 3 legisladores tucumanos que decidieron armar un bloque independiente y uno de ellos firmar, de hecho, el dictamen de mayoría que habilita el tratamiento de mañana, han tenido muchas repercusiones a nivel local. La central de la Confederación General del Trabajo de Tucumán le solicitó justamente que vuelvan al bloque de Unión por la Patria y que revean su posición respecto a este tema. Pero vamos a las placas, Dani, ¿te parece repasar una de las dimensiones que tiene este proyecto? Exactamente, la actividad política y la función pública, uno de los temas que sobrevivieron, ¿no? De lo que era el proyecto original y que está en el dictamen de mayoría que mañana se va a tratar en primer término, y que es, bueno, un poco más allá de cómo se estructura el Estado, cómo está pensando la Libertad Avanza, el nuevo esquema de este gobierno, pensar también en esto, en el manejo del dinero, en el manejo de los fondos públicos, por ejemplo, para ejercer las funciones y separarlo completamente de lo que es la política, ¿no? De la tarea no solo de las campañas, sino también a lo largo de la gestión. Ahí habla de sustituir el artículo 42 de la Ley 25.188 por el siguiente. La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas y los espacios institucionales de los órganos públicos deberán tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, textos, símbolos o imágenes con fines que
supongan una promoción política, partidaria o personal. Esto que puse ahí entre asteriscos es lo que se agrega, ¿no? Y esto tiene que ver un poco también con lo que sabemos de la pauta publicitaria, ¿no? Bueno, vamos a publicitar un servicio o una obra, bueno, que sea con un fin educativo, que sea con un fin informativo, que tenga que ver con alguna campaña, por ejemplo, de salud, que tenga que ver con algo que tenga que ver con, no sé, algo para anotarse para algún trámite, para alguna cosa práctica, sin tener el simbolito político, que más allá de uno le presta atención a las campañas, pero se da asiduamente en medios, en volantes, en publicaciones en papel. Se incorpora también el artículo 42 bis, que esto no estaba, y es: los funcionarios públicos no podrán realizar personalmente ni consentir la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, utilizar el cargo, los recursos y las relaciones institucionales inherentes al mismo con fines de promoción personal o político-partidaria o para incidir indebidamente sobre el resultado de una elección. Tampoco, a ver qué más, cómo continúa. Ahí habían sumado, Dani, creo también los empleados públicos, ¿no? Además de los funcionarios, Sí, en la redacción del dictamen, por lo menos. Exacto. Esto para, bueno, los recursos sobre todo, y el cargo, el poder, este lugar que tenés, bueno, la idea es no volcarlo a la promoción político-partidaria, ¿no? Si hay un programa educativo, bueno, forma parte de el uso de los ciudadanos, punto. ¿Qué más? Conducir o participar relevantemente en actividades oficiales ajenas a sus competencias con fines manifiestamente partidarios o de promoción personal. Esto se suele ver en la política, funcionarios, ministros, referentes que forman parte por ahí de una cúpula partidaria y que no tienen que ver con el área en cuestión. Pero bueno, por formar parte del mismo partido, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Sucede, bueno, la idea es que no suceda más. Utilizar redes sociales y canales de comunicación oficiales para promoción personal de una candidatura o la realización de actividades político-partidarias. Esto un poco en la campaña del año pasado, lo hemos visto, digamos, se va con respecto al uso de las redes sociales y todo lo que es internet y virtual, se va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y hemos visto también canales separados, nosotros los periodistas lo hemos visto, canales separados de comunicación de figura candidata y figura como ministro, como funcionario, ¿no? No porque la ley no hay hasta el momento una ley que lo impide, sino por, bueno, separar las actividades. Hemos visto, se me viene a la mente, por ejemplo, el jefe de gobierno, no sé, teníamos los canales de comunicación, ¿no? Más allá de los oficiales, los personales. Los personales, los de campaña, los partidarios. Y también los extra que se generan para promocionar a ese candidato en particular o a ese sujeto de la política en particular, más allá de que sea candidato, estoy pensando en algunas cuentas por de ejemplo, Twitter. la cuenta Javier Milei, el arroba que es, o de la cuenta de presidencia, no podría tener publicidad para una eventual reelección. Bueno, exacto. Tendría que ser un canal aparte de La Libertad Avanza, por ejemplo, ¿no? Sería eso. Teniendo en cuenta... O un funcionario no podría retuitear en sus cuentas personales saludos por Año Nuevo, por ejemplo, como sucedió que ha desplazado a alguno de los funcionarios. Exacto, bueno, claro. Bueno, es ir aprendiendo también, algunos no son tan cancheros, ¿no? Exacto, hacen algunos, meten un poco la pata. También, bueno, utilizar esto no creo que se confundan, utilizar instalaciones o recursos públicos para la realización de actividades político-partidarias, esto... utilizar instalaciones no creo que sea algo que es muy común en la actividad política. ¿Qué más tenemos? Tenemos una más. Una más, perfecto. Sí. Participar activamente o intervenir en el diseño e implementación de campañas políticas o actos de política partidaria. Durante su horario laboral no se va a poder. Con el uniforme, vehículo u otra insignia que permita identificar su posición oficial. O la tercera opción, en inmuebles pertenecientes al Estado Nacional. Esto es parte de lo que está dentro de la Ley Bases y Puntos de Partida que mañana se va a estar discutiendo en el Congreso. Gracias, Dani, por esta síntesis, para que estemos bien atentos a ese momento del debate. Quien nos convoca ahora es Lourdes López, nuestra compañera desde el móvil.
¿Cómo estamos, Aman? Bueno, acá seguimos, ¿no? Creo que es la primera vez que te saludo desde este lado, desde el móvil, porque ayer nos habíamos cruzado más cerquita. Bueno, nada, la realidad es lo que se está viviendo, la expectativa en la previa de lo que va a ser la labor parlamentaria a partir de las 19 horas en la sala Delia Parodi. Más temprano mostrábamos cómo había quedado, en este caso, esta sala dispuesta y preparada para que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con el vicepresidente primero, segundo y los presidentes de cada uno de los bloques finalmente pudieran reunirse a tratar, a trabajar y elaborar lo que es la hoja de ruta de la sesión, la orden del día y todo lo que tiene que ver con este tema precisamente de cómo se va a ir dando en el orden de prioridad también y todo lo que son los apartamentos y por supuesto cada una de las partes, ¿no? en sí de lo que tiene que ver con la labor parlamentaria, que después va a ser transmitida una sesión que se espera que sea bastante larga, que sea muy extensa. Lo que sí se había hablado anteriormente y lo había dicho también el diputado por Unión por la Patria, Germán Martínez, en el día de ayer, era de ver qué iba a pasar con respecto al quórum, ¿no? Y al quórum que en algún momento, el quórum de mayoría, porque en potencial se trabajaba de la nulidad de este quórum debido a que era posible que el quórum no fuera válido, por así decirlo, por una cuestión de votación, por una cuestión de que esto incluía particularmente el capítulo fiscal cuando fue debatido y ahora al ser quitado por Luis Caputo, bueno, esto se tiene que rever y se tiene que revisar nuevamente con todos los presidentes de bloque. Esto más o menos, capaz, fue un poquito engorrosa, pero es lo que planteaba el diputado Germán Martínez en el día de ayer cuando salió desde el Congreso. O sea que lo que se va a hacer ahora es ordenar un poco el desarrollo de la sesión y también va a haber muchos planteamientos reglamentarios el día de mañana al inicio del debate. Sí, planteamientos reglamentarios y qué va a pasar con el quórum de mayoría. Principalmente, qué va a pasar con el quórum de mayoría, al menos por parte de Unión por la Patria. Ese va a ser un poco el planteo con respecto a qué es lo que dice, ¿no? Si es válido o no. Es una potencialidad, pero esto se va a tratar también en la labor parlamentaria que reiteramos es a las 19 horas y después a las 10 de la mañana también va a comenzar mañana, si todo sale por supuesto en perfecto orden y como está dispuesto, la sesión que va a durar, bueno, bastante más, ¿no? Y en la previa, recordemos, va a haber 2 asunciones nuevas, en este caso va a estar Ernesto Alí y Álida Ferreira, son 2 diputados, uno por la provincia de San Luis, Unión por la Patria, y la diputada Ferreira, respectivamente, por La Libertad Avanza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esas van a ser algunos de los temas también que, por supuesto, se van a trabajar en labor parlamentaria. Muchas gracias, Lourdes. Y que ya están estipulados. Perfecto, gracias por todo este reporte. Hasta cualquier momento. La tenemos ahí a Lourdes en la puerta del Congreso porque ella estaba ubicada específicamente en el anexo porque están saliendo de sus despachos muchos de los diputados, presidentes de los bloques, para ir hacia el Palacio, donde se encuentra el Salón Delia Parodi y donde será la labor parlamentaria, primera labor parlamentaria de esta etapa, de esta era de Milei y de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a ir viendo también cómo se desarrolla mañana la sesión. Gracias, compañeras, a ambas aquí. Dani Musetic, nos vamos viendo mañana con una jornada intensa. Seguro, mañana nos vemos. Y también seguir muy de cerca el debate, eso es lo más importante. Así que, Jessy, gracias por este rato también. Nos vemos mañana a todos. Nos vemos mañana y a todas les decimos que tienen que estar con lápiz y papel porque va a ser complejo el proceso de debate para saber cómo van a quedar finalmente los artículos redactados. Va a haber una minuciosa tratamiento y redacción en el minuto a minuto y en el articulado por articulado, así que van a estar siguiéndolo aquí en Diputados TV. Ahora los dejamos ya con la conducción de José Di Mauro y el análisis con nuestros colegas aquí en DTV. Hasta cualquier momento.